Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Alcance Legal Técnico para el Control de Riesgos en el Sector Construcción. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, hoy por aquí ya saliendo de viaje, pero bueno, aquí conectada con ustedes para poder cumplir nuestra cita del día de hoy, ya cerrando mes, con este tema tan interesante. Importantísimo, vamos a darle continuidad. Miren qué chévere que se está volviendo estas últimas intervenciones del año en nuestras comunidades, porque vamos dando cierre a aquellos temas que fuimos viendo durante el año y ya poco a poco vamos terminando en ese punto al que no queremos llegar, pero que a veces nos enseña tantas cosas. Y es poder cerrar ese ciclo de ya identifiqué el peligro, ya sé que es mecánico, locativo, alturas, confinados, etcétera. Ya hice una evaluación, ya sé cuál es prioritario, cuál es tarea de alto riesgo, cuál es tarea crítica, cuál es actividad de alto riesgo, bueno, ya todo el ejercicio. Ya establecí unos controles, ¿sí? Pero vamos a cerrar de alguna manera este mes hoy con este objetivo y es definir ese alcance legal y técnico sobre el control de esos riesgos. Veíamos en la conferencia anterior que si no recuerdo estaba en obra y se nos fue como la luz, se nos fundió el tema de la luz y salimos del punto sin concluirlo, pero es cómo yo puedo tener esa salvedad o esa claridad sobre quién responde en temas del alcance legal y técnico, y lo veíamos la vez pasada en una reflexión sobre la identificación de peligros, ¿sí? Hoy lo vamos a ver desde un caso práctico, vamos a analizar un accidente fatal y desde el análisis de ese accidente fatal vamos a validar cuál es ese alcance legal y técnico desde la normativa que nos aplica en este caso, que es nuestro decreto 1072. Entonces, bienvenidos a esta conferencia el día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo nos va con el sondeo. Claro que sí, ingeniera Erika. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan todos nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, en control de riesgo, ¿qué prima? A, controlar probabilidad, B, controlar consecuencia. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que seleccionen la que consideren es la acertada. Recuerden que las preguntitas nuestras siempre tienen una cascarita. Los resultados de nuestra primera pregunta fueron los siguientes. A, controlar probabilidad, un 76% de respuesta. B, controlar consecuencia, un 24%. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la evaluación de efectividad de control de riesgos se hace en A, matriz de peligros o riesgos. B, matriz legal. C, matriz contractual. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta.
Ahí están suaves las preguntas, pero juiciosos. Ya tenemos cuántas personas hoy. Uy, está haciendo mucho frío hoy, solamente hay 45, pero bueno, somos los más juiciosos. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, matriz peligros, riesgos, un 94% de respuesta, B, matriz legal, un 0%, C, matriz contractual, un 6%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, dentro de las obligaciones legales del empleador está A, informar al ministerio los riesgos de la empresa, B, informar a la ARL los riesgos de la empresa, C, definir los recursos necesarios para el control de riesgos. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Todo lo que es presupuesto de trabajo, presupuesto de organización, presupuesto de gastos, podemos Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, informar al ministerio los riesgos de la empresa, un 4% de respuesta. B, informar a la ARL los riesgos de la empresa, un 37%. C, definir los recursos necesarios para el control de riesgos, un 59% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Fíjense que las dos primeras preguntas están súper claras, pero en la tercera ya como que, ¿a qué estoy obligado yo? Tanta norma, lo hablábamos en el congreso con el doctor Palomino y es como, no ha terminado de ser una norma cuando ya, no hemos procesado una norma cuando ya salió la otra, pero bueno, así estamos en este país llenos de normas y bueno, hay que ir procesando porque no nos da espera. Fíjense en algo interesante. Nosotros cuando tenemos un marco legal, pues el marco legal es el que nos dice o nos da alineamiento sobre qué podemos o qué debemos o qué estamos obligados a cumplir. Sin embargo, ¿cómo determino yo esa eficiencia o ese cumplimiento que yo estoy haciendo? Lo veíamos en el sondeo a través de la matriz legal, la matriz de riesgos o una matriz contractual. Muy bien por los que contestaron ese 94%, porque efectivamente yo solo puedo validar el control de riesgos o la eficiencia en mi matriz de riesgos, en mi matriz de peligros. Yo hago la evaluación y yo determino qué controles están siendo efectivos a través de los índices de accidentalidad, ausentismo, las tasas que me generan los indicadores, objetivos, metas, etcétera, etcétera. La matriz legal no me da una eficiencia en cumplimiento del control de riesgos. A mí la matriz legal me da una eficiencia en mis obligaciones legales, ¿verdad? Y ya en los temas contractuales, pues obviamente también se vuelven un requisito a cumplir, pero están asociados a lo que yo me comprometí con un contrato que tengo en un proyecto determinado, en este caso nuestro sector que es construcción. Entonces, muy claro que mi matriz legal me da alineamiento, pero mi matriz de peligros es la que me dice a mí cuáles son las herramientas que tengo que utilizar a través de los controles y si son eficientes o no, pues tengo que medirlo en esa misma matriz. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo el día de hoy, no vamos a recordar estos puntos o los vamos a ahondar porque pues se los dejo ahí como fuente de consulta, qué es peligro, qué es riesgo. Si tienen dudas en el chat, acuérdense que siempre Fernando es súper querido y me deja de organizadora, entonces me pueden preguntar lo que necesiten de la conferencia en el chat. Entonces, bueno, esto también es un recorderis sencillito, pero vamos a enfocarnos aquí. ¿Cuál es mi alcance legal y cuál es mi alcance técnico ante una situación cuando yo tengo que establecer el control de riesgos? Entonces, yo soy la empresa, ¿cierto? Y lo que decíamos ahorita, en la pregunta en la que ustedes tenían la duda, ¿a qué estoy obligado yo como empresa? Yo estoy obligado a reportarle al ministerio mis riesgos, estoy obligado a reportarle a la ARL mis riesgos, estoy obligado a definir los recursos.
Miremos qué dice la norma, ¿sí? Porque pues básicamente la norma es la que a mí me dice qué es lo que yo tengo y lo que no tengo que hacer. Y lo que no me lo dice, pues me da un lineamiento para que yo pueda tomar una decisión, ¿ok? Entonces, se me bloqueó el mouse, pero ya aquí todo tiene solución. Entonces, ¿qué pasa aquí con este ejercicio que me da a mí la normatividad? En este caso, perdónenme un segundito que no sé por qué se me está bloqueando acá. Listo. Miremos nuestro decreto 1072, el artículo 22468, en obligaciones de los empleadores. Entonces aquí nos da 10 parámetros, digamos, como muy claves de lo que tiene que cumplir una empresa para este control de riesgos y, bueno, como todo este tema de seguridad en el trabajo. Y fíjense que aquí hay algo interesante. Aquí nos habla de definir unos recursos, es decir, a mí me obliga el ministerio, la entidad, a definir los recursos que yo tengo que asignar para el control de los riesgos, etcétera. ¿A través de qué? Yo tengo que reportar los riesgos al ministerio y a la ARL. No es una obligación mía que esté dentro de este decreto, porque el enfoque es este decreto, porque eso está inmerso en unas obligaciones que yo tengo a nivel de empresa y de sistema de gestión como tal, ¿cierto? Pero a nivel de control de riesgos, una de mis obligaciones más que reportarle a la ARL o al ministerio, porque pues lo que me va a dar a mí un efectivo control de los riesgos es asignar esos recursos, es asignar el recurso humano, el recurso técnico, físico, logística, tecnológico, etcétera, lo que yo necesite como empresa para poder garantizar que yo estoy controlando unos riesgos, ¿verdad? Entonces, digamos que en esa pregunta que tenían la duda como 59, 37 y 4%, etcétera, tengan en cuenta una cosa, para el control de riesgos, una de las obligaciones que define el decreto 1072 es definir los recursos. Reportarle al ministerio, a la ARL, los riesgos no es una obligación que me apunte al control de riesgos, ¿ok? Es una obligación administrativa que yo tengo que hacer por un acto administrativo que me dice, repórteme a mí las actividades de alto riesgo, repórteme los accidentes, repórteme los riesgos, sí, pero para el control de riesgos yo tengo que asignar básicamente, además de todo lo que me dice acá, en el artículo debo definir automáticamente mi presupuesto, mis recursos, mi personal, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy en el ejercicio de ese alcance legal y técnico con un ejercicio muy práctico, ¿ok? Digamos que este mini taller que vamos a hacer va a ser enfocado en un ejercicio de un accidente de trabajo, como les digo, fue un fatal, y vamos a analizarlo desde las obligaciones que tenemos como empleadores y vamos a analizarlo en ese alcance legal y técnico. ¿Por qué? Porque muchas veces, listo, las empresas firman su política de seguridad en el trabajo, entonces sí, la publican allá, la colocan la enmarcan súper bonita, la ponen al lado de todos sus certificados y tenemos una política que se enfoca en prevención de accidentes y enfermedades laborales. Perfecto, entonces digamos que esa obligación la mayoría de empresas la tienen, ¿verdad? Dice que asignación de comunicación y responsabilidades, es decir, a quién le asigno qué dentro de esos recursos humanos que yo tengo disponible o que yo voy a asignar. Y adicional a eso, pues, cómo voy a amarrarlo a un manual de funciones, a un perfil de cargo, a una matriz de comunicación, quién le reporta a quién atiende qué, etcétera, etcétera. Asimismo, como se asignan y se comunican estas responsabilidades, estas personas o estas responsabilidades deben ser rendidas al interior de la empresa. Es decir, si yo soy la directora SST de la compañía y me asignan las responsabilidades de mantener el sistema, diseñar, implementar, etcétera, pues yo debo rendir cuentas al interior de la empresa. Ok, está chuleado. Definición de recursos, que era una de las obligaciones que hablábamos ahorita, humano, técnico, económico, logístico, etcétera. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, digamos que es una obligación, entonces pues digamos que no tiene como la discusión porque la norma desde que se publica y se hace, digamos, como efectiva, pues el cumplimiento es obligatorio. Gestión de los peligros y los riesgos es una obligación, ¿cierto? Como el plan de trabajo, prevención y promoción de riesgos laborales, participación de los trabajadores y tener una dirección de la seguridad en el trabajo en las empresas. Entonces, si yo analizo estas 10 obligaciones, y la conferencia me está diciendo cuál es ese alcance legal y técnico para el control de riesgos, pues vamos a enfocarnos entonces en esta gestión de peligros y riesgos, ¿verdad? Vamos a irnos al 6 como tal, vamos a irnos a este 7 como tal, perdón, este 8 como tal, y vamos a mirar
este tercero como tal. ¿Por qué el tercero? Porque vamos a rendir cuentas. Hoy hagamos el ejercicio como si ustedes y nosotros fuéramos los que hubiésemos tenido esta situación que se presentó, espero que no lo tengan en sus empresas, y vamos a hacer rendición de cuentas al interior de la empresa respecto a todas estas obligaciones que tenemos acá y ese alcance legal y técnico que tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a mirar un poquito por acá. Elizabeth Rodríguez, buenos días. María Carolina, buenos días. Bueno, muy buenos días para ustedes, muy juiciosas conectadas como siempre. Bueno, ya vamos un poquito más de personas conectadas el día de hoy. Listo, entonces vamos a hacer el análisis de caso. Es un accidente que el año pasado vimos en una de los temas de peligro eléctrico, lo que hablábamos en el Congreso de Trabajo en Caliente, que es trabajar con línea viva, etcétera. Y vamos a analizar desde la probabilidad y consecuencia que me define el riesgo. ¿Se acuerdan la pregunta inicial que decía, en un riesgo yo qué controlo, la probabilidad o la consecuencia? La mayoría, creería yo que el 95%, 96% contestó que la probabilidad. Perfecto, yo puedo controlar la probabilidad de que una persona tenga un accidente. La consecuencia es muy difícil controlarla porque la consecuencia está ligada a factores que muchas veces no dependen de mi control. Por ejemplo, en el caso de un accidente como este, que es un tema eléctrico, donde la persona sufre una electrocución, ¿sí? Y la persona muere, pues la consecuencia estaba ligada a el peso de la persona, por dónde entra la corriente, por dónde sale, por dónde atraviesa, si por el diafragma o si atraviesa solamente esta parte de la clavícula y sale entra por una mano, sale por la otra, o si atraviesa el diafragma y entra por una mano y sale por una pierna, o si la persona, qué cantidad de electrolitos, sales, de grasa, bueno, todas las condiciones clínicas, patológicas, médicas, fisiológicas que pueda tener la persona y como dirían las mamás, si era el día o no era el día, ¿sí? Eso no lo puedo controlar yo. Entonces, vamos a analizar ese alcance legal y técnico en ese escenario. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo una persona que fallece derivado de un accidente de trabajo por peligro eléctrico y pues vamos a analizar los tres factores que uno se imagina primero cuando le dicen de la parte eléctrica. Bueno, si hubo una electrocución, tenía elementos de protección personal y eléctricos o no, herramientas y EPPs, hubo bloqueo, señalización, las reglas de oro, que si de limitación, cortocircuito, etcétera, y quiénes más estaban desarrollando ese trabajo, que son como las primeras preguntas que le salen a uno en el momento en que uno le dicen, oiga, tenemos un accidente y lo primero que tenemos que pensar es quién va a responder, de quién fue la culpa, porque todo el mundo empieza a decir, yo no fui, yo no estaba en ese turno, yo no respondo, no tengo ni idea, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nos vamos a ir a este punto. Rendición de cuentas al interior de la empresa. Entonces, ya analizamos que tenemos que hacer una gestión de peligros y riesgos que, pues de alguna manera, para uno llegar a un accidente fatal, es porque todos esos riesgos y todo eso que estábamos viendo acá en el brochazo que tuvimos ahorita, y es, yo tengo un montón de peligros que identifiqué, luego evalúo, luego digo entonces en el eléctrico que si es alto riesgo, que si la probabilidad, que la consecuencia, y luego establezco eliminación, sustitución, control de ingeniería, bla, bla, listo. Si yo llego a este punto es porque estos controles como tal fallaron. Este numeral 6 falló, ¿cierto? Y si yo tengo un muerto en un accidente, significa entonces que también falló mi punto 8, que era la prevención y promoción de riesgos laborales, porque ya tengo un accidente y de ese accidente tengo un muerto. Y además de todo eso, pues incumplo la política, porque la política dice que debemos enfocarnos en evitar los accidentes de trabajo, evitar las fatalidades, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas obligaciones incumplidas, vamos a irnos a la 3, que es la que nos atañe el día de hoy, es el alcance legal y técnico cuando tenemos un incumplimiento del control de riesgos o de estas obligaciones como tal. Entonces, vamos a ponernos en el ejercicio de que ustedes y yo vamos a rendirle cuenta a una empresa. Supongamos que Wilmer es nuestro empleador y le vamos a rendir cuentas a Wilmer y que Fernando es la entidad el abogado que está ahí pendiente de qué es lo que vamos a decir nosotros y vamos a hacerlo a través del chat a ver cómo nos va, ¿ok?
Entonces, empecemos. ¿Qué fue lo que pasó con este tema? Entonces, vamos a recordar, los que no estuvieron en la conferencia o no se conectaron con nosotros en el Congreso, vamos a hacer un recorderis. Yo tengo aquí, en este punto donde está la flecha roja, un trabajador que está haciendo una actividad en este equipo que funciona, obviamente, que es un equipo de suministro de energía eléctrica y que tiene, pues, digamos, como la función de hacer una generación de energía, ¿ok? Y aquí tengo a 2 trabajadores que están haciendo unas actividades en este equipo, en esta zona de trabajo. ¿Qué cosas hay en común y qué cosas no hay en común? ¿Qué cosas no hay en común? Que estos 2 contratistas son contratistas independientes, es decir, empresa alfa y empresa beta. Ninguna de las 2 empresas son, digamos que hacen la misma actividad, pero son diferentes empleadores. O sea, hay 2 empleadores. Estamos hablando aquí de que hay que hacer 2 rendiciones de cuentas, por decirlo así. Entonces, ¿qué tenemos en común? Que el interventor de estas 2 empresas sí conocía las tareas de los 2 porque el interventor avaló los 2 permisos de trabajo que tenían estas 2 empresas. Si yo hago la primera pregunta dentro del análisis que estamos haciendo, ¿ustedes qué me contestarían? Tengo una cosa en común, que es un interventor que conoce las tareas de las 2 empresas, ¿sí? Porque conoce los permisos de trabajo de las 2 empresas. Y no tengo en común o no tengo conocimiento del tema por la razón de que los contratistas son independientes, son empresas diferentes. En ese orden de ideas, si hago mi primera pregunta, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Cuál es el común denominador en este ejercicio cuando tengo algo que es común y algo que no es común? ¿Cuál sería entonces ahí ese análisis que ustedes harían? ¿Cuál es ese concepto que emitirían ustedes primero? De las ya casi 100, casi 80 personas que tenemos. Entonces, si yo les estoy diciendo que tengo 2 trabajadores, dos frentes de trabajo con un trabajador de una empresa acá y 2 trabajadores de otra empresa acá, totalmente diferentes, y estos señores que están aquí, en teoría, no conocen la actividad de este señor que está aquí, ni este señor que está aquí conoce la actividad de estos 2 señores que están acá. Solo hay una persona, en teoría, que conoce las 2 actividades en paralelo, que es el interventor. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? María Carolina, buenos días, ok. Están muy juiciosos saludando, pero ¿y la respuesta? Bueno, entonces, vamos a dejarles ahí porque estoy seguro que ustedes están analizando, ¿verdad? Pasemos al siguiente contexto. En esta flechita que ustedes ven acá, el trabajador estaba haciendo esta actividad, estaba con esta postura que ustedes ven acá, ¿sí? Y estaba haciendo esta actividad, ¿sí? Él estaba haciendo un aislamiento, estaba haciendo como un trabajo antes del accidente, estaba haciendo una conexión, unos circuitos, trabajo para ellos rutinario, que ahí es donde a veces decimos qué rutinario y qué no rutinario. Como yo lo hago todos los días, pues es un electricista, pues es rutinario. Si yo soy pintor y voy a arreglar un cable, pues para mí es no rutinario, ¿sí? Y si lo analizamos desde, bueno, vamos a hacer otra pregunta aquí, chévere. ¿Este accidente es por causa o con ocasión? Julio Solano, buenos días. El interventor es el hilo comunicador y el del contexto. Tatiana dice, hace falta un coordinador de la actividad. Gloria Isabel, cruzando la línea de peligro. Julio dice algo muy interesante, el interventor es el hilo. Entonces, aquí tenemos ese común denominador que se llama interventor, porque el interventor conoce las 2 empresas, conoce las 2 actividades y es el interventor de las dos actividades. O sea que, de alguna manera, él es el único enlace ahí, o sea que es una persona clave en el proceso. Recordando que las 2 empresas desconocían lo que estaba haciendo el uno del otro. Bien. Ok, muy bien con esa participación. Ahora, tengo a este trabajador que es electricista, está haciendo un trabajo eléctrico en un equipo eléctrico, ¿cierto? Independientemente de este contexto, que sepan el uno del otro, el interventor, el trabajador está haciendo su tarea. Entendemos que es una tarea rutinaria, entonces pregunto, ¿es un accidente por causa o con ocasión? María Carolina dice con ocasión, dice Tiliana Arias, esos trabajos como se ven en la foto deben hacerse en frío, no en caliente, sin energía. Buena observación, Tiliana, pero yo te cuento la verdad,
esto estaba desenergizado. Realmente él estaba haciendo el trabajo en frío, estaba sin energía el ejercicio. Entonces es ahí donde uno viene a decir, oh carambas, entonces tengo un trabajo en frío de una tarea rutinaria, ¿cierto? Y aquí Luis Alberto Villa me dice con ocasión, ¿ok? Jonathan Hernando es organizar su área de trabajo, ¿ok? Damaris Largo dice por causa. Ok, entonces vamos a analizar el concepto de causa-ocasión. Si yo tengo este accidente en este momento, vamos a seguir que ustedes aquí debatan, ahí estamos en 89, esperemos a que lleguemos a los 100, a ver, llamen a sus compañeros y colegas para que se conecten y entre más debate tengamos, mucho mejor se pone esto. Entonces, ¿qué tengo? Un accidente que estamos definiendo ahorita si es por causa o con ocasión, ¿ok? ¿Qué estaba haciendo nuestro trabajador? Él estaba haciendo este ejercicio, estaba soltando, ajustando, perdóname, los cables que él estaba ajustando al barraje del equipo eléctrico, un generador de energía eléctrica, ¿cierto? Y esto era antes del accidente. ¿Qué pueden detectar ahí ustedes cuando recuerdan nuestra frase inicial? ¿Cuál es la frase inicial que tenemos nosotros en todas las conferencias de las 3 comunidades a cargo nuestro? ¿Qué vemos acá? En este accidente o en este círculo rojo dentro de todo el escenario de la fotografía. Entonces, vamos a recordar un poquito atrás. Entonces, desenergizo la zona, todo eso está desenergizado porque yo tengo que trabajar en frío, como bien lo decía Tiliana, y tengo un trabajador haciendo una actividad, un electricista haciendo un mantenimiento, una actividad rutinaria, en un frente de trabajo, desconociendo otros frentes de trabajo. En este sector hay 2 operadores de otra empresa diferente a esta empresa que están haciendo o van a iniciar unas actividades acá y desconocen la actividad que está acá. El único común denominador que tenemos acá es el interventor que conocía el trabajo de las 2 empresas, ¿sí? Y avaló el permiso de trabajo de los 2, digamos como en paralelo, ¿ok? Entonces, volvemos al punto. Si yo estoy haciendo el mantenimiento, el trabajo, la reparación y tengo el accidente, entonces, ¿por causa o con ocasión? Y segundo, ¿qué ven acá en esta fotografía? Que les llame la atención de un accidente fatal por riesgo eléctrico. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Ok? Entonces, mientras ustedes van pensando y van analizando, vamos a hacer esa evaluación de rendición de cuentas. Entonces, empieza Fernando, que es el abogado, a preguntar, ¿y usted dónde estaba? ¿Y quién era el interventor? ¿Y usted por qué firmó el permiso? ¿Y usted qué contrato tiene? ¿Y usted cuándo entró en la empresa? ¿Y usted qué turno tenía? ¿Y usted ta? Y está Wilmer, que es nuestro empleado, así preocupadísimo por cómo va a solucionar este chicharrón que tiene en este momento. No me quiero imaginar el pobre interventor el día del evento cómo estaba, porque bueno, debía estar mucho más preocupado que nosotros ahora. Entonces, si yo lo único que puedo controlar en un evento, en una condición de riesgo, es la probabilidad, entonces la probabilidad, ¿cómo se mide? Por deficiencia y exposición, ¿verdad? Y esa exposición y esa deficiencia me arrojan un valor de probabilidad. Entonces, si yo sé que el trabajador está haciendo esta actividad y si ya observaron bien, ahí tenemos un elemento para validar la deficiencia y la exposición. Y si analizamos este contexto, también podemos definir en este momento la deficiencia y la exposición. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Estamos siendo eficientes o deficientes en esa probabilidad? ¿Deficientes o eficientes? ¿Listo? Y la segunda pregunta, ¿qué tan expuesto está el trabajador? ¿Está muy expuesto o está poco expuesto? Ojo, está con trabajo en frío, es una tarea rutinaria, ¿sí? Pero si analizo las fotografías, ¿qué tan expuesto está el trabajador y qué tan deficientes están los controles? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir analizando el ejercicio en esta rendición de cuentas. Si yo llego a este punto, determino que tengo una deficiencia muy alta. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes que tengo una deficiencia muy alta? Porque tengo un desconocimiento de las actividades en paralelo,
porque la persona que está aquí confía en que él desenergizó su área de trabajo, ¿sí? Y María Carolina dice muy expuesto, muy bien. Él desconoce que aquí va a pasar algo y aquí desconocen que lo que van a hacer va a afectar a esta persona. ¿Qué sucede en este momento? En esa exposición y en esa deficiencia, es decir, en esa probabilidad. Los señores de acá necesitan hacer una actividad y ellos energizan, suben el sistema, activan el circuito. Recuerden que uno siempre pone que puesta a tierra, que cortocircuito, que señaliza, que bueno, pitos y flautas. Y resulta que por alguna razón aquí faltó qué. ¿Qué control faltó acá para que ellos subieran, energizaran el circuito, lo activaran? Y al llegar corriente o al circular corriente por todo este proceso, este sistema, le llega al trabajador que está haciendo esta actividad, o sea, a él. Y si ustedes se dan cuenta, cuando le llega a él ese circuito, o él empieza a ser parte del circuito, que lo enlaza a él directamente a ese circuito. Es lo que ustedes pueden ver ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos asociar? La herramienta que está utilizando el trabajador. Fíjense, uno de las argumentos o la rendición de cuentas que en su momento dio la persona de seguridad en el trabajo, porque nosotros hicimos la investigación de este fatal, y es, yo no di a la pregunta que hicimos, ¿por qué el trabajador no tenía elementos dieléctricos, herramientas dieléctricas? La respuesta que nos dio la persona o el responsable es, no es necesario tener herramientas dieléctricas porque se desenergizó. Si yo trabajo en frío, no necesito elementos dieléctricos. María Carolina, me estás diciendo la llave, muy bien. Ese es el punto. En este tipo de responsabilidad o de alcance técnico o legal, ¿quién puede decir que con que yo tenga un control anulo los demás? Entonces, en esa rendición de cuentas, ustedes que están ahí conmigo en este proceso, ¿tendríamos nosotros el argumento válido para decir que como yo desenergicé acá y estaba trabajando en frío, no era necesario el control en elementos de protección personal y herramientas eléctricas? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Porque yo bajo ninguna circunstancia puedo dejar o asumir que porque ya hice eliminación, que es un control que presuntamente está acá. Si yo estoy haciendo trabajo eléctrico y yo desenergizo o corto el circuito o hago el trabajo en frío, yo en teoría eliminé el peligro. Porque el peligro, ¿cuál es? La electricidad. Si ya corto el flujo o ya no la ya no la tengo presente, el peligro se eliminó. Entonces, como hice eliminación, no hay más controles, no hay capacitación, no hay exámenes médicos, nada, porque yo ya eliminé el peligro. No. El hecho de que tú, muy bien, María Carolina, estás muy participativa, me encanta. Julio Solano dice, no previo a una posible energización como riesgo máximo. Perfecto. ¿Qué pasa? Que yo hice la eliminación del peligro, pero no me aseguré que los demás controles estuvieran presentes. Entonces ustedes me van a decir, Erika, pero te estás contradiciendo, porque en conferencias pasadas a nosotros tú nos has explicado que si yo elimino el peligro, pues significa que al eliminar el peligro, el riesgo ya no estaría, porque si peligro es la fuente y riesgo es probabilidad por consecuencia de interacción con esa fuente, y esa fuente no está, pues el riesgo se tendría que controlar, no porque ya no está el peligro. Ojo, el hecho de que yo elimine el circuito o lo apague o lo cierre, ¿sí? Hice una eliminación del peligro, sí, pero no hubo un aseguramiento de que el peligro realmente dejara de estar para que no hubiese un riesgo. De pronto los estoy enredando un poquito, pero quiero que detallemos acá. Si yo elimino el peligro desenergizando, ¿qué faltó ahí? Estamos en rendición de cuentas. ¿Qué faltó ahí para garantizar que el peligro no volviera a aparecer?
Ok, es la zona. Peligro por terceros, muy bien. Si yo tengo aquí una eliminación del peligro, yo tengo que garantizar que de verdad se eliminó y que no quedó latente. Entonces, ¿qué hago? Un bloqueo, un etiquetado, una señalización, una delimitación del área, ¿sí? Un aviso informativo que diga, oiga, pilas, yo estoy aquí trabajando al lado, nadie me toque aquí. O en el caso del trabajo eléctrico, pues, por ser una tarea de alto riesgo, candado, bloqueo, ¿cierto? Y nadie puede activar el control de mando, ni los controles, ni nada para energizar. Entonces, en ese orden de ideas, yo realmente no creí haber hecho una eliminación del peligro, pero me di cuenta, o me estamos dando cuenta, que lo que yo hice fue un control manual, y al dejar el control manual está supeditado a que cualquiera manualmente pueda volver a activar ese peligro como tal. En ese orden de ideas, entonces, muy bien aquí los comentarios. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hacemos nosotros en la rendición de cuentas? No pude eliminar el peligro, dejé el control supeditado solamente a ese control inicial y resulta que me falló y no puse más barreras. Entonces no había un elemento dieléctrico, no había un EPP dieléctrico, bla, bla, bla. Ahora, cuando decimos que la probabilidad es muy alta, obviamente porque están siendo deficientes en los controles y el trabajador está expuesto en el momento en el que desconoce, inocente, pues obviamente el tema de que le van a activar el circuito y los otros activan el circuito inocentes de que la otra persona estaba allá. Entonces, vamos a analizar ahora esa consecuencia. Esto es lo que yo pude haber controlado, ¿sí? El bloqueo, el etiquetado, la herramienta, etcétera. Si yo me voy a la consecuencia que fue en este caso la muerte, yo podía haber controlado la muerte de esa persona. Vamos a analizar. Resulta que estoy en una ciudad de tierra caliente, ¿sí? De estas zonas petroleras súper calientes. Y fíjense en algo interesante cuando hacíamos la investigación del accidente de trabajo y era que nos dábamos cuenta de algo. Si yo analizo la causa básica y la causa inmediata, pues yo empiezo, no, ¿cuál es la causa más evidente ahí en el accidente? ¿Por qué se da el accidente? Porque le activan el circuito y porque pues hay una energía y él sufre una electrocución, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bajo ese concepto, si yo me enfoco en este control, bloqueo, etiqueto y ya, no pasó más nada. Pero como ya pasó, ahora me voy a la consecuencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber si la persona cuánto pesaba, si había tomado agua, si no había tomado agua. Es muy difícil entender ese concepto y les voy a explicar por qué. Una zona caliente, una temperatura bastante fuerte, sensaciones térmicas de 40 a 42 grados centígrados, y el trabajador está en la posición en la que ustedes lo ven acá, trabajando en ese espacio tan reducido, sin aireación, ventilación, etc. Y si ustedes se fijan, este es un sistema de generador de energía que no es un equipo nacional, es un equipo importado. Y estos equipos, ¿de dónde los traen? De países que tienen estaciones, invierno, otoño, verano, primavera, etc. Como tienen estaciones, son equipos cuyo revestimiento están diseñados justamente para que soporten condiciones de temperaturas extremas, en este caso frío. Un equipo canadiense, americano, donde hay nieve, entonces para que el sistema no se afecte, tiene un revestimiento muy fuerte, un aislante térmico para garantizar que la temperatura sea constante y no se afecte el sistema. Entonces, es algo que no se contempló en la adquisición del equipo, que al tener una condición de revestimiento mucho más robusta para un clima como en el que estaba, la condición de temperatura ahí era diferente a la externa que el trabajador estaba tolerando externamente porque es un ambiente climático para él normal. Pero cuando yo entro a una zona donde tengo una sensación de calor adicional que me genera una descompensación adicional, pues ahí tiene que analizarse esa condición de trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El trabajador sale
toma de estas hieleras en las que les ponen allá en esas zonas bolsas con agua de las plásticas, en unas hieleras con hielo para que en unas hieleras para que se conserve un poco más fría el agua. El trabajador mete su mano, ¿sí? Saca el agua y se refresca, toma agüita, se refresca, toma aire, se siente sofocado y vuelve a ingresar al frente de trabajo. Cuando él hace este ejercicio, no, es que como estaba mojado, por eso le pasó la corriente. No necesariamente, porque mojado o no mojado, igual nosotros a nivel de piel, de cuerpo, no somos aislantes de corriente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí es una condición que agrava digamos, como la gravedad del tema, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Empieza con su trabajo, suben los sistemas, el circuito, los tacos, como ustedes lo quieran llamar, y vamos a la tercera barrera, que sería el elemento, la herramienta y los equipos dieléctricos. Entonces, vamos a hacer una trazabilidad muy sencilla. Yo, como experta en la comunidad de tareas de alto riesgo, digo que con la parte eléctrica no hay segundas oportunidades. Si tú tienes un evento, eso automáticamente significa la muerte, ¿ok? Pero entonces yo diría, en este caso que estamos analizando un accidente fatal para rendición de cuentas, tengo una temperatura extrema, tengo desconocimiento, no tengo bloqueo y etiquetado, tengo una sensación térmica sofocante, tengo una persona que está, digamos, con una carga de agua, ¿cierto? Que le va a hacer vulnerable ante un contacto, digamos, como con la condición eléctrica. Y aparte de eso, tiene unos elementos de trabajo, tanto de PPs como herramientas que no son dieléctricos. Pues es como lo que uno diría en el análisis de riesgos, una sinergia. Tengo electricidad, tengo agua y tengo elementos que son conductores. Automáticamente esa consecuencia no la puedo llegar a medir, ¿sí? Y esa probabilidad está súper disparada. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? Tenemos la fatalidad. Entonces, sale la corriente, la famosa palabra que dicen las personas que trabajan en el sector eléctrico, al trabajador le genera la descarga y a él lo bota. Él alcanza a llegar vivo al sitio de salud, al punto de primeros auxilios de la plataforma, llega vivo y le hacen la maniobra de recuperación, de reanimación, etc. Y en el análisis de la accidentalidad, entonces, el protocolo dice que la reanimación deben ser 15 minutos. Me corrige si hay algún médico por acá presente. Si el protocolo son 15 minutos, 20 minutos, no recuerdo, pero creo que en ese entonces en la investigación salió que eran 15 minutos. Y cuando uno habla con los testigos, entonces, no, es que le dieron 10 minutos de reanimación y él no salió vivo. Entonces, ok, entonces falló el protocolo, que sería el tema de la emergencia. Entonces, fíjense, sinergia, ¿no? Calor, energía, agua, herramientas conductivas, y en el punto de la emergencia no cumple un protocolo. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que sea así o no, pero estoy sumando como los factores de la rendición de cuentas. Entonces, fallaron todos los elementos y la consecuencia es que hay una persona muerta, ¿ok? En este orden de ideas y finalizando el ejercicio, cuando llego a rendir las cuentas, entonces empiezo a decirle a la empresa, bueno, ¿hubo o no hubo permiso de trabajo? Sí hubo. ¿Ustedes sabían la actividad? Sí, a todos se les informó. En los rendición de cuentas decían las personas, sí, ellos sí sabían que estaban trabajando acá. Los compañeros decían que no, pero yo sí les di a ellos la charla y yo les hablé, yo les dije y aquí está firmado la asistencia. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué creen ustedes que pasó? Si los trabajadores dicen que ellos no escucharon cuando les dijeron de las actividades en paralelo y el responsable de seguridad en el trabajo dice que sí les informó y tiene el registro firmado donde dice que el ATS y trabajos en paralelo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dicen ustedes? Zona petrolera, maquinarias, campo abierto,
conversación, charla, grupo de trabajo, ¿qué puede pasar ahí? Entonces, resulta que en esa investigación de accidente de trabajo, nosotros no encontrábamos la respuesta. ¿Cómo así que sí les dijeron y acá está su firma y usted dice que usted no entendió, que usted no escuchó? Sencillo. Firmaron pero no prestaron atención por ser un trabajo rutinario. Ok, María Carolina. Es la primera percepción y está bien, es entendible. Pero miren lo que nosotros detectamos en la investigación del accidente de trabajo. Y es que tuvimos que contar con el apoyo de un fonoaudiólogo. Ustedes dirán, accidente eléctrico, petrolera, ¿qué tiene que ver un fonoaudiólogo? Pues sí, porque nos dimos cuenta que dentro de esas zonas petroleras o dentro de esas plantas donde hay mucho ruido y el sector o el entorno es abierto, muchas veces las bandas conversacionales no son percibidas. Entonces, uno está en la capacitación y uno sí sabe que le están hablando, pero uno no procesa el nivel, por el nivel de ruido, no hay esa banda conversacional, no ingresa a mi cerebro, no la proceso, y para mí es como si me estuvieran hablando, pero yo no estoy procesando la información. Y eso se determinó en la investigación del accidente de trabajo. Entonces, ahí de alguna manera uno dice, se salvó el HCE, ¿cierto? Ahí es por eso lo importante de la rendición de cuentas, ese alcance legal. Se salva el HCE porque se nos ocurrió la importancia de tener a una persona que nos dijera por qué no escucharon los trabajadores. ¿Sí? ¿Y quién es el que maneja todo ese tema de audio? Pues la persona encargada y casualmente en el equipo teníamos un fonoaudiólogo, un exalumno mío de la universidad que estudiaba la especialización y pues finalmente nos dijo, pues ingeniera, es que, pues claro, estaban ahí, les hablaron, ellos firmaron, pero es que no escucharon, no entendieron lo que les dijeron. Y ahí pudimos determinar, fíjense que ustedes al principio decían, no, que el interventor, no, que el del permiso, pero fíjense algo, todo se cumplió, todo se cumplió. Pero el detalle o la falla estuvo en esa responsabilidad de un elemento que se dejó al criterio de quién. ¿Quién allá determina, usted me escucha, no me escucha, me entendió, no me entendió, por un tema asociado a bandas conversacionales? Entonces, fíjense que este detalle puede ser la diferencia en que en una rendición de cuentas usted se vaya preso o usted pueda demostrar que hizo lo que tenía que hacer y que lo que pasó no dependía de usted. Entonces, ahí entra la empresa. La norma que dice que usted debe asignar todos los recursos necesarios para garantizar el control de riesgo. Y yo sabía que ellos no iban a escuchar. La lección aprendida queda después del accidente. Entonces, fíjense que es ahí donde empieza uno a mirar ese alcance legal y ese alcance técnico. Es que yo soy petrolero, yo soy ingeniero civil, o yo soy arquitecto. Yo no tengo ni idea de temas de fonoaudiología, ni de sonido, ni de ruido, ni de eso. ¿Cómo voy a suponer yo que yo necesitaba tener un fonoaudiólogo? No, no significa que tengas que tener un fonoaudiólogo, significa que no debes dejar ningún escenario al azar para que tú puedas controlar efectivamente los riesgos. Entonces, fíjate que, María Carolina, tu percepción está bien, pero ya al conocer este contexto que te menciono, entonces ya no sería que firmaron sin prestar atención porque quisieron, no me importaba firmar acá porque tengo que trabajar, es porque realmente ellos no escucharon lo que les estaban diciendo. Pero para evitarse el tema de, ahí sí, pues firmemos porque tuvieron que haber dicho algo de que nos cuidáramos y que la vida era importante, firmemos acá. Pero la instrucción de que, oiga, pilas que hay dos empresas trabajando en paralelo y que usted, este está aquí, este está acá y no se puede desenergizar, bla, 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 o energizar, fue lo que no escucharon. ¿Ven? Miren lo importante del tema. Y finalmente, para darle paso ahorita a nuestro sondeo, dentro de este ejercicio que acabamos de hacer, cuando la empresa manifiesta o argumenta que como están trabajando en frío no necesitan elementos dieléctricos ni herramientas eléctricas, es donde uno empieza a analizar esa responsabilidad técnica. ¿Quién determina que porque como está en frío no se necesita cumplir las 5 reglas de oro o no se necesita cumplir los 5 procedimientos? ¿Quién lo determina? ¿Quién tiene esa potestad? La empresa, por ahorrarse el dinero de comprar de pronto las herramientas más costosas. El HCE, porque considera que estoy en frío porque voy a comprar herramientas eléctricas.
El interventor que permitió hacer el trabajo con esa herramienta, sabiendo que habían 2 trabajos en paralelo y ver más allá de lo evidente, le hubiera podido percatar de que, oiga, cambie la herramienta o bloqueemos acá o algo. Entonces, fíjense que la lección aprendida acá es que la rendición de cuentas que tú hagas se vuelve tu mejor auditoría. Ese alcance legal y técnico, tú lo sabes cuando estás en una situación de estas, ante un muerto, ante un juez, ante una rendición de cuentas. Tú no lo sabes en el momento que estás firmando el permiso de trabajo, que estás en tu rutina, en tu día a día, bla, bla, bla. Ahí no lo sabes acá. Entonces, muy seguramente, estas personas, ¿sí?, ya tienen claridad de qué herramientas deben comprar, independientemente que sea en frío o en caliente, ya que bajo qué circunstancias o en qué espacios se deben dar las capacitaciones o las charlas o divulgar los peligros del ATS o lo que sea, porque saben que bajo ciertas condiciones la gente no escucha, pero fue después de la investigación del accidente de trabajo, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué tan buena o tan efectiva debe ser una investigación de accidente de trabajo para llegar a esa causa básica, ¿sí?, a la que uno debe llegar para poder tomar los controles efectivos? Entonces, en ese orden de ideas, nuestra consecuencia la podíamos controlar ahí. En este escenario que estamos viendo, o sea, sin el conocimiento que ustedes tienen ahorita, no. Con el conocimiento que tienen ustedes ahorita, tampoco. Porque yo no sé si a él la corriente lo coge, lo patea y le genera solo electrización. ¡Prum! Y pasó, ya, uy, el susto. O, como en este caso, no hubo electrización, sino electrocución, le genera muerte al trabajador por una afectación, obviamente, de la función del diafragma y fallece, pues, en la maniobra de reanimación. Entonces, en ese orden de ideas, además de la consecuencia que no la puedo controlar, pues aquí tengo un nivel de riesgo que crítico, alto, no aceptable. Hasta que yo no establezca controles, esto no es no aceptable. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que hacer delimitación, señalización, bloqueo y etiquetado, bla, bla, todos los controles sin obviar ninguno. Pero lastimosamente esta empresa lo aprendió después de que tuvo un muerto. Entonces, en el escenario que les planteo es, tenemos que tener un muerto en la empresa de los 127 participantes el día de hoy para nosotros poder tener claridad sobre cuáles son los controles necesarios y hasta cuándo o hasta dónde, perdón, llega esa responsabilidad legal y técnica con base en el control de riesgos. ¿Cómo ven ustedes esa pregunta? ¿Hasta dónde llego yo? La norma no me dice hasta dónde. La norma me dice a mí, debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y necesario para implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control de riesgo. Cumplir la norma, gestionar peligros y riesgos, plan de trabajo, promoción y prevención, todo lo que está aquí. Y al final, ¿quién tiene que responder? Pues la empresa, el que firma, el interventor, todos entran a responder y todos entran a rendir cuentas. Y cada uno por su parte empieza a hacerlo. Y el que no tenga el argumento suficiente se vuelve inculpable. Porque lastimosamente a veces en los temas legales con accidentes de trabajo y fatalidades, muchas veces ya no prima como cuál es el dolo y la culpa o cuál es la presunción de inocencia, sino que se liga al que tenga mejores pruebas, mejores argumentos y el que técnicamente defienda y jurídicamente defienda mejor al cliente, ese es el abogado que gana. Entonces es muy complicado poder controlar, además de la consecuencia, controlar también el proceso sancionatorio que podamos tener. Obviamente hay unas tablas y unos lineamientos de los que los jueces, pues, digamos que se guían y se manejan. Pero es potestad del juez aquí en este escenario ese alcance legal y técnico. Sí, usted como empresa no tenía por qué saber que la gente no iba a escuchar, pero es obvio que en esa zona no se escucha. Entonces, ¿para qué los puso a trabajar ahí? ¿Y para qué les puso a dar el permiso de trabajo ahí? Porque no lo hizo en un lugar sin ruido. Entonces es el abogado del empleador. Porque la norma dice que yo tengo que estar lo suficientemente cerca del riesgo para poder establecer controles. Si yo hago el permiso de trabajo en la oficina, no estoy cumpliendo con ese requerimiento. ¡Pah! Entonces, ¡pum!, el juez empieza a dudar, tiene razón. Sale el abogado de la familia que esté demandando en este caso y va a decir, sí, pero usted sí podía haber hecho una retroalimentación en la oficina
del trabajo que iban a hacer y cuando fueran a campo repasar paso a paso. Y no hacerlo hablado porque la gente no le iba a entender. Debió haber utilizado gráficas, debió haber utilizado simulación, unos audífonos, porque son los recursos que sean necesarios. Y ¡pum! Se le cae toda la estrategia al abogado de la defensa. Y ahí es donde vamos con ese proceso de ese alcance legal y técnico. Finalmente es el juez el que con todo el insumo que le den los abogados y las pruebas y las evidencias es el que toma una decisión. Entonces, para concluirles esta idea tan interesante que quise traerles el día de hoy, o que quisimos traerles de Positiva Compañía de Seguros, es no tenemos que esperar a que tengamos un muerto, una demanda. Aura me está diciendo, no se escucha. Aura, qué embarrada. Espero que hayas alcanzado a escuchar algo y si no, te queda la grabación. Edinson Fernando, buenos días, gracias por todas las recomendaciones. Quisiera preguntar si ustedes envían algún certificado de asistencia a esta charla. Wilmer ahorita les cuenta al final, pero efectivamente sí, tiene que estar el 90% creo de la participación para que puedan recibir su... Ahora Marcela, listo, ya se escucha, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, cuando lleguemos a este punto, la recomendación es no esperen tener un muerto, un fatal, un muerto, una demanda, para poder saber qué tan organizados están desde el punto de vista legal y técnico en control de riesgos. Eviten ese, así como hacemos, yo pienso algo, o mi recomendación muy respetuosa, puede sonar algo infantil, pero a veces las cosas sencillas son las que más funcionan y es, si hacemos simulacros, ahorita el 4 de octubre que viene nuestro simulacro distrital para evacuación y todo, si hacemos simulacro para emergencias, ¿por qué no hacer simulacro para este tipo de cosas? ¿Sí? El simulacro del accidente con la persona, si energiza, si no energiza, si estaba bloqueado, si no estaba bloqueado. Este ejercicio repetitivo mental hace que uno vaya viendo cosas que de pronto no ve en el momento del evento y los puede ir practicando para que cuando suceda algo, venga, yo voy a trabajar acá, pero y es que yo en un simulacro vi que le subieron al otro la energía, yo voy a mirar que no haya nadie por acá tan y delimito. Pero es a través del ejercicio, la práctica, que no se nos vuelva que la práctica sea el muerto para poder practicar con ese señor que falleció, que nosotros estemos blindados legal y técnicamente. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es una muletilla que ya se me pegó, es importante que tengan ese proceso en cuenta. El viejo dicho, el niño llora y la mamá lo pellizca. Ay, Jonathan, no entendí el dicho, pero bueno, creería que sí. Sebastián, entré tarde debido a que se me ocurrió el horario, mil disculpas, no te preocupes, aquí estamos siempre para ustedes y bueno, ya saben que pueden encontrarnos después en el diferido pues con la grabación. Espero que haya sido de su agrado esta conferencia, espero que hayamos aclarado un poquito más la duda del alcance legal y técnico y pues bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos fue. Ingeniera Erika, muchísimas gracias por tu intervención y la información tan valiosa que nos regalaste. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, en control de riesgo, ¿qué prima? A, controlar probabilidad, B, controlar consecuencia. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, controlar probabilidad, un 82% de respuesta. B, controlar consecuencia, un 18%. Ingeniera, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, creo que nos fue mejor al principio, pero bueno, significa que todavía quedan duditas que podemos seguir aclarando. Recuerden que en el riesgo lo que podemos controlar más efectivamente es la probabilidad, porque es que la consecuencia depende de factores de la persona, del ambiente, del clima, del cosmos, de muchos factores. Entonces, la respuesta adecuada es el controlar la probabilidad. Muchas gracias, ingeniera. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta.
Nuestra segunda pregunta nos dice, la evaluación de efectividad de control del riesgo se hace en A, matriz peligros, riesgos, B, matriz legal, C, matriz contractual. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con el 41%. Vamos, muchachos, que debo votar por lo menos el 51% para poder cerrar el sondeo. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, matriz peligros, riesgos, un 94% de respuesta. B, matriz legal, un 5%. C, matriz contractual, un 2%, ingeniera. Ok, efectivamente, la evaluación de la eficiencia o de la efectividad de la matriz del control de los riesgos se debe medir en la matriz de riesgos, pues porque es ahí donde se establece peligro, riesgos, controles, y pues si son eficaces o no, pues es en esa matriz. Las demás matrices son apoyo y miden, digamos, como la eficiencia en el cumplimiento administrativo que tiene la empresa con sus obligaciones legales contractuales, pero en el caso de la eficiencia de los riesgos se debe medir en la matriz de riesgos. Ingeniera, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos a pasar a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa. Nuestra tercera pregunta dice, dentro de las obligaciones legales del empleador está A, informar al ministerio los riesgos de la empresa, B, informar a la ARL los riesgos de la empresa, C, definir los recursos necesarios para el control de riesgos. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Hola Guido, ¿cómo vas? Tú siempre tan juicioso en nuestras conferencias. Buen día para ti. Ay, muchas gracias. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A, informar al ministerio los riesgos de la empresa, un 7% de respuesta. B, informar a la ARL los riesgos de la empresa, un 16%. C, definir los recursos necesarios para el control de riesgos, un 77% de respuesta, ingeniera. Claro, recuerden que el enfoque de las preguntas siempre va asociado al alcance o al objetivo medible que tenemos el día de hoy. Entonces, las obligaciones asociadas al empleador, asociadas a esta conferencia, efectivamente es definir los recursos necesarios, porque para dar cumplimiento a un alcance legal y a un alcance técnico en el control de riesgos, no podemos escatimar en recursos, porque pues tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, reportar a la ARL o al Ministerio de los Riesgos más que una obligación para alcance legal y técnico, es una obligación administrativa de la empresa que corresponde su responsabilidad administrativa de hacer los reportes a sus dos entidades de control, que en este caso es la ARL, que funge como, digamos, como representante de los seguros, del aseguramiento, del cumplimiento, pero es más importante para el enfoque de esta conferencia el día de hoy, hacer la asignación de los recursos necesarios y suficientes para que se pueda hacer el control de riesgos. Entonces, muy bien por ese 94%, los demás, bueno, seguimos ahí trabajando y ya con este final de mes, pues, terminaríamos por este escenario, pero Luis Alberto nos dice cuáles son las comunidades que dirige o dicta la ingeniera. Tareas de alto riesgo, alturas y peligro sector construcción. Son las tres comunidades a cargo nuestro, entonces bienvenido cuando quieras conectarte con nosotros. Muchas gracias, Judier Morales, muy buena charla, te gustó mucho, bueno, me alegra mucho que les haya gustado, siempre lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación, desde Positiva Compañía de Seguros para ustedes, gracias a Fernando y a Wilmer que siempre están ahí súper pilos con nosotros y a ustedes, bueno, que tengan un bonito día. Ingeniera Erika, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en una acción educativa más de tu comunidad. Te deseamos un excelente día. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.